Lo que se suponía serían unas vacaciones familiares para escapar del estrés diario, me encontré sumergida en una experiencia que cambiaría mi perspectiva de forma inesperada. Hola amigos, esta historia pertenece al canal Umbral Corporación en TikTok. Desde el primer momento, algo me decía que ese viaje no traería la paz que yo esperaba. Era como si el ambiente ya estuviera cargado de silencios que gritaban. Lo confirmé cuando los padres de mi esposo me asignaron un asiento en una mesa separada durante la cena de bienvenida. Fue un gesto sutil, sí, pero hiriente. No necesitaba una explicación para entender que, para ellos, yo simplemente era un accesorio prescindible. Cuando le pregunté a Mark, mi esposo, por qué me habían apartado, solo se encogió de hombros, con esa sonrisa indiferente que se le escapaba cuando no quería involucrarse. Así solemos hacer las cosas, murmuró como si no tuviera importancia. Yo respondí con calma que también tenía mi propio estilo, pero sabía que no sería escuchada. Desde ese día, cada gesto, cada mirada esquiva, cada silencio forzado, fue construyendo una barrera invisible. Una que me aislaba poco a poco del resto. Yo había viajado con la ilusión de formar parte de algo, de compartir risas con Richard y Susan, sus padres, y de integrarme de verdad en esa familia que alguna vez imaginé como mía. Pero lo que viví fue lo contrario, una constante exclusión emocional disfrazada de cortesía. La belleza de Hilton Head, con sus playas doradas y el sonido relajante del mar, contrastaba dolorosamente con el hielo que me rodeaba. Esa primera noche, al intentar sentarme junto a Mark en el restaurante, Richard anunció sin emoción que yo debía estar en otra mesa. Susan, sin siquiera levantar la mirada del menú, añadió con tono seco, así es como hacemos las cosas. Fue entonces cuando lo entendí. Por más que intentara adaptarme, yo nunca había sido parte de esa familia. La mañana siguiente intenté recomponerme. Mandé un mensaje a Mark para saber si nos veríamos en el desayuno. No obtuve respuesta. Decidí salir sola, esperando encontrarme con ellos por casualidad. Lo que encontré fue peor. Caminando por el hotel, los vi, Mark, Susan y Richard, conversando animadamente como si todo estuviera en perfecto orden. Como si yo nunca hubiera estado allí. Mi corazón se encogió. Me acerqué y Richard, al notar mi presencia, dijo con indiferencia, asumimos que lo notarías. Es nuestra manera de proceder. Como si yo debiera entender, aceptar, desaparecer. Esa noche, mientras todos celebraban entre risas y copas levantadas, decidí que no podía seguir soportando esa humillación disfrazada de tradición. Volví a mi habitación, abrí el correo electrónico y uno por uno, revisé cada plan que había organizado personalmente. La cena romántica frente al mar, el coche alquilado, la cita en el spa. Todos pagados con mi tarjeta, todos preparados con cariño. Sin pensarlo dos veces, los cancelé uno a uno. Cada clic era una decisión, cada cancelación, una afirmación silenciosa de que yo merecía algo mejor. Empaqué mi maleta sin drama, sin lágrimas, no porque no doliera, sino porque sabía que al marcharme estaba tomando una decisión vital, abandonar unas vacaciones que solo me sumergían en el resentimiento. Conduje hasta Charleston, donde reservé una suite frente al mar. El silencio del océano me recibió con brazos abiertos. La brisa acariciaba mi rostro mientras sorbía un café en el balcón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto, conmigo misma. Mientras tanto, en Hilton Head, en Minnetonka, la calma se desmoronaba. Las cancelaciones causaron un caos inmediato. Richard corrió al gerente del hotel buscando explicaciones. Susan revisaba compulsivamente sus itinerarios y Mark, desconcertado, intentaba entender qué había pasado. Horas más tarde, su voz entrecortada irrumpió en mi celular. ¿Qué estás haciendo? Disfrutando unas vacaciones sin nosotros. De fondo se oían voces alteradas y reclamos. En ese momento, lo supe con total claridad. Había tomado el control de mi destino. La mañana siguiente intenté recomponerme. Mandé un mensaje a Mark para saber si nos veríamos en el desayuno. No obtuve respuesta. Decidí salir sola, esperando encontrarme con ellos por casualidad. Lo que encontré fue peor. Caminando por el hotel, los vi. Mark, Susan y Richard, conversando animadamente como si todo estuviera en perfecto orden. Como si yo nunca hubiera estado allí. Mi corazón se encogió. Me acerqué y Richard, al notar mi presencia, dijo con indiferencia, asumimos que lo notarías. Es nuestra manera de proceder. Como si yo debiera entender, aceptar, desaparecer. Esa noche, mientras todos celebraban entre risas y copas levantadas, decidí que no podía seguir soportando esa humillación disfrazada de tradición. Volví a mi habitación, abrí el correo electrónico y uno por uno, revisé cada plan que había organizado personalmente. La cena romántica frente al mar, el coche alquilado, la cita en el spa. Todos pagados con mi tarjeta, todos preparados con cariño. Sin pensarlo dos veces, los cancelé uno a uno. Cada clic era una decisión, cada cancelación, una afirmación silenciosa de que yo merecía algo mejor. Empaqué mi maleta sin drama, sin lágrimas, no porque no doliera, sino porque sabía que al marcharme estaba tomando una decisión vital, abandonar unas vacaciones que solo me sumergían en el resentimiento. Conduje hasta Charleston, donde reservé una suite frente al mar. El silencio del océano me recibió con brazos abiertos. La brisa acariciaba mi rostro mientras sorbía un café en el balcón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto, conmigo misma. Mientras tanto, en Hilton Head, en Minnetonka, la calma se desmoronaba. Las cancelaciones causaron un caos inmediato. Richard corrió al gerente del hotel buscando explicaciones. Susan revisaba compulsivamente sus itinerarios y Mark, desconcertado, intentaba entender qué había pasado. Horas más tarde, su voz entrecortada irrumpió en mi celular. ¿Qué estás haciendo? Disfrutando unas vacaciones sin nosotros. De fondo se oían voces alteradas y reclamos. En ese momento, lo supe con total claridad. Había tomado el control de mi destino. Mientras el sol se filtraba por la ventana de mi suite en Charleston, revisé los mensajes acumulados en mi teléfono. No había respondido ninguno. No por falta de ganas, sino porque no quería darles el poder de alterar mi paz. Entre las notificaciones, uno resaltaba:
Mark, ¿qué has hecho? Mis padres están furiosos. Cancelaste todo y ahora ni siquiera podemos alquilar un coche. Leí el mensaje con una mezcla de tristeza y satisfacción. No era venganza, era justicia emocional. Dejé escapar un suspiro y di un sorbo a mi copa de vino. Yo había seguido mi propio camino. Otro mensaje llegó poco después. Mark, por favor dime dónde estás. Entré a mi aplicación bancaria. Al ver cada cargo revertido, una sensación fría pero liberadora me invadió. Ya no era responsable de ellos, ni de sus planes, ni de su comodidad. Apagué el celular y me dejé envolver por el silencio de la noche. A la mañana siguiente, revisé los mensajes con más calma. La situación en Hilton Head había empeorado. Llamadas perdidas de Richard y Susan se acumulaban, pero lo que más me impactó fue un correo enviado por Mark a las 3:47 a.m. con el asunto: hablemos. Cada palabra del mensaje reflejaba confusión y rabia. No entiendo qué está pasando contigo. Mis padres están molestos. ¿Crees que esto es un juego? Susan tuvo que pagar de su bolsillo un motel lleno de humo, y mi padre casi explota al saber que el spa fue cancelado. Esto se salió de control. Por favor, dime dónde estás. Cerré los ojos y visualicé la escena. Richard furioso, Susan colapsando sobre su itinerario, y Mark perdido entre sus propias dudas. Entonces respondí con firmeza: no hay nada que discutir. Actué a mi manera. El resto del día lo viví como si me estuviera reiniciando. Caminé por las calles coloridas de Charleston, entré a librerías escondidas, almorcé frente al mar sin tener que fingir una sonrisa o medir mis palabras. Nadie me hacía sentir invisible. Me sentía liviana. Presente. Al caer la tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Era Mark. Otra vez. Dudé. Responder o dejarlo en la espera. Respiré hondo. Esta vez, enfrentaría la conversación. Atendí. ¿Dónde estás? Fue lo primero que preguntó, sin siquiera saludar. Sonreí con ironía. Hola, Mark. Estoy bien. Gracias por preguntar. Curioso, desde aquí todo parece estar bajo control. Escuché su suspiro cargado de frustración. Caminaba de un lado a otro. Podía imaginarlo frotándose la nuca, buscando una solución. Mis padres están furiosos. No entienden por qué hiciste esto. ¿Podemos hablar? No hay nada que discutir, dije sin alterarme. Luego bajé el tono. Sé que la situación fue complicada, y que tal vez tus padres no actuaron bien, pero cancelar todo era lo único que me quedaba. ¿Me estás diciendo que debo elegir entre mi familia y tú?, preguntó con la voz tensa. No se trata de elegir, respondí. Se trata de priorizar. Si sigues dejando que ellos decidan por ti, vas a perder lo que podríamos haber construido juntos. Silencio. Mark intentó una última pregunta. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo por este conflicto? Mark, tú lo sacrificaste primero, le dije con voz firme. Mucho antes de que pudiera empacar mis cosas. Sin más que decir, colgué y bloqueé su número. Me quedé mirando la pantalla apagada del celular. Allí, reflejada en el vidrio, estaba yo. Una mujer distinta a la que había llegado a Hilton Head queriendo encajar. Esa ya no existía. Esa noche, recostada en la cama del hotel, sentí una mezcla extraña. La melancolía de un pasado que se deshacía y la fuerza tranquila de quien, al fin, se elige a sí misma. Con Mark, la historia había tomado un rumbo inevitable. Algunas batallas no se ganan con gritos ni reproches, sino con actos silenciosos que dicen: hasta aquí llegué. Comprendí que la verdadera paz empieza cuando uno deja de justificar el desprecio de los demás, y lo más doloroso fue aceptar que nunca fui parte real de su familia. Lo supe desde la fiesta de compromiso. Recuerdo vívidamente cómo Richard y Susan se dirigían a mí como si fuera una invitada casual. No hubo brindis de bienvenida ni palabras amables. En su lugar, comenzaron a discutir sobre sus vacaciones de julio en los Hamptons. Mark, tenemos que reservar la villa. Tu presencia es indispensable. Yo, mientras tanto, sentada en un rincón, invisible. Mark se reía, como si no notara nada fuera de lugar, como si mi incomodidad no mereciera espacio. Durante nuestra boda, Susan se encargó de supervisarlo todo. Criticó el vestido, el menú, incluso la decoración. En el primer baile, se apresuró a apartar a Mark de la pista para que bailara con ella, asegurándose de recordar a todos que él siempre había sido el favorito. Yo observaba, de pie, entre risas ajenas, preguntándome qué hacía allí. En la cena navideña, unos meses después, fue aún peor. Todos los abrazos, los saludos efusivos, eran solo para Mark. Nadie me dirigió la palabra, ni una sola. Intenté integrarme a las conversaciones, pero cada intento era ignorado, como si hablara al vacío. Esa noche en nuestra habitación, le dije en voz baja: no siento que tus padres quieran que esté aquí. Mark, con un suspiro y pasándose la mano por el cabello, respondió: cariño, esa es simplemente su forma de ser. No actúan con mala intención. Esa frase la repitió tantas veces que casi logré creerla, hasta que dejó de sonar como consuelo y empezó a doler como indiferencia. Ya no podía callarlo más. Tomé el teléfono y llamé a mi mejor amiga, Marcela. ¿Cómo van las vacaciones con esa gente tan complicada?, preguntó entre broma y complicidad. No supe por dónde empezar. Le conté todo, desde la cena en la que me relegaron a una esquina, hasta el momento en que cancelé todas las reservas y los dejé varados. Marcela guardó silencio unos segundos. Luego, con la voz quebrada por la emoción, dijo: Dios mío, eres una heroína. Y aunque sus palabras me reconfortaban, noté una preocupación oculta en su tono. ¿Hiciste lo correcto?, me preguntó al final. ¿Mark alguna vez te valoró como merecías? Yo no supe qué responder. ¿Consultaste a un abogado?, añadió. Esa pregunta me paralizó. No porque no lo hubiera pensado, sino porque, hasta ese momento, no me había permitido considerarlo real. Un amigo de Marcela, abogado, intervino. Este matrimonio suena a que ha perdido su brillo.
¿Realmente vale la pena seguir luchando? Tampoco tuve una respuesta para eso. En los 2 días siguientes, Mark cayó en un silencio absoluto. No respondió llamadas ni mensajes. Ese vacío, en vez de hundirme, me permitió respirar. Descubrí rincones hermosos de Charleston. Caminé por la playa. Me senté a leer en cafés acogedores. Entré a tiendas pequeñas, sin prisas. Y en el bar del hotel, incluso tuve una breve conversación con un hombre amable, que me recordó que aún existía un mundo lleno de posibilidades, y que yo todavía tenía un lugar en él. La calma, sin embargo, no duró demasiado. La tarde del tercer día, al regresar al hotel, lo vi allí, Mark, esperándome en el vestíbulo. Allí estaba Mark, de pie, con el rostro cansado, la camisa arrugada y el cabello desordenado. Parecía no haber dormido en días. Su presencia me golpeó con una mezcla de sorpresa y agotamiento emocional. Me crucé de brazos. ¿Qué haces aquí?, pregunté con frialdad. Él se levantó de un salto. Se acercó como si tuviera urgencia por detener algo que ya estaba en marcha. Necesitamos hablar, dijo, casi suplicando. ¿Hablar de qué?, suspiró profundamente. Se pasó una mano por el rostro. Entiendo que te sientas herida, que te hayas sentido excluida, pero dejarnos sin coche, cancelar las reservas, hacernos sentir secundarios. ¿Realmente crees que eso fue justo? Lo miré sin pestañear. No quiero hablar de lo justo, respondí con una risa amarga. Quiero hablar de lo que merezco. Cerró los ojos unos segundos, como quien busca una pizca de paciencia que ya no tiene. Dame 5 minutos, solo 5. Por favor. Accedí, con escepticismo, pero accedí. Nos sentamos en el bar del hotel. Yo pedí un cóctel. Él, un vaso de agua. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas y heridas mal cerradas. Finalmente, Mark habló. Lo ocurrido en Hilton Head fue complicado. Mis padres no supieron tratarte como mereces. Son exigentes, fríos, pero en el fondo... Levanté una ceja. ¿En el fondo qué? ¿Crees que, en el fondo, me aceptan? Porque en la superficie me hicieron sentir invisible desde el primer día. Él bajó la mirada. No pudo sostener mi reproche. No sé cómo cambiar esta situación, admitió. No puedo simplemente cortar lazos con mi familia, pero tampoco quiero que sigas sintiéndote relegada. Apoyé las manos en la mesa. Mark, no me corresponde a mí transformar a tu familia, pero tampoco voy a seguir suplicando por un lugar en ella. Quedamos en silencio. La tensión era tan palpable que el murmullo del bar se sentía lejano. Y entonces, casi con miedo, Mark preguntó, ¿crees que todavía podamos arreglar esto? Lo miré con compasión, pero también con la serenidad de quien ha dejado de aferrarse a lo que la lastima. Mark, él nunca me eligió. Siempre eligió a ellos. Incluso cuando me veía desmoronarme en silencio. Nunca dijiste nada. Nunca pusiste límites. Mark tragó saliva. Se notaba nervioso, con los ojos húmedos. Te amo, susurró. Negué con la cabeza. No lo suficiente como para defenderme. Y ahí lo entendí. No necesitaba gritar, ni llorar, ni implorar. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Terminó. Mark se inclinó hacia mí, como intentando recuperar algo con la fuerza de su mirada. ¿Qué has dicho? Terminó, Mark, repetí. Hace tiempo dejaste de ser parte de mi mundo. El día en que decidí no mirar atrás, sellé el final. Me levanté, sin mirar atrás. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella por unos segundos. No lloré, no temblé. Solo acepté que mi vida junto a Mark había terminado. A la mañana siguiente, apenas salió el sol. Hice lo que llevaba días rondando en mi mente. Llamé a un abogado. La asistente me atendió con voz serena pero firme. Me explicó que, aunque teníamos bienes compartidos y una cuenta bancaria conjunta, la mayor parte del patrimonio legalmente me correspondía. Si hay colaboración de su parte, añadió, el proceso de divorcio puede resolverse en un par de meses. Pensé, 2 meses para cerrar años de silencios, promesas rotas y heridas. Parecía irreal, pero también justo. Pasé el resto del día despidiéndome, no solo de Mark, sino de todo lo que había sido. Doblé cuidadosamente cada prenda. Guardé los objetos que aún me hablaban de momentos felices. Y me permití llorar en silencio al encontrar una pequeña caja de madera, vieja y olvidada. Dentro estaban las cartas de Mark. Palabras escritas con amor en otro tiempo, promesas de protección, de eternidad, de futuro. Las leí con el corazón apretado, y luego cerré la caja. Ya no dolía como antes, solo pesaba como un recuerdo que ya no me definía. Al día siguiente envié oficialmente los papeles del divorcio. Las primeras 24 horas fueron extrañamente tranquilas. Ningún mensaje, ninguna llamada. Pero sabía que esa paz era apenas el preludio. Y no me equivoqué. La noche siguiente, a las 3 de la madrugada, el teléfono vibró con una llamada de Mark. Respondí sin energía, pero con firmeza. ¿Qué quieres ahora? Al otro lado, su respiración agitada, su voz quebrada. No puedo dormir, ni comer. No puedo pensar en otra cosa, murmuró entre sollozos. No sé quién soy sin ti. Sus palabras me conmovieron, pero no me hicieron tambalear. Por primera vez vi con claridad. Yo había sido su refugio, su escudo. Pero, ¿quién había protegido mi propia alma todo este tiempo? No debiste llamarme, Mark, le dije con voz serena. Esto es el final, colgué. A la mañana siguiente, el sol entraba por el balcón, y yo, con una taza de café caliente entre las manos, entendí algo que había tardado años en aceptar. Era libre, no completamente feliz, no curada del todo, pero libre. Revisé mi teléfono. Más mensajes de Mark, ahora menos desesperados, pero igual de persistentes. Uno decía simplemente, te extraño. Respiré hondo y respondí con suavidad, yo también, pero tengo que seguir mi camino. Y al enviar ese mensaje, sentí que algo se cerraba, como una puerta que había permanecido entreabierta por costumbre, no por convicción. Ese día abrí mi laptop, eliminé correos antiguos, recuerdos digitales, promesas vacías, borré cada rastro de una historia que ya no me pertenecía. Las redes sociales estaban llenas de fotos de bodas felices, viajes de ensueño y frases románticas, pero todo eso era una ilusión, una versión editada de una vida en la que yo siempre fui una sombra. Por primera vez,
No sentí la necesidad de fingir, ni de explicar, ni de encajar. Redacté una publicación sencilla pero honesta. Durante años intenté integrarme en un mundo que nunca me abrió sus puertas. Pedí un lugar, luché por él, hasta que un día entendí que no tenía que rogar por pertenecer. Me fui, y en ese adiós encontré paz. Los me gusta y los mensajes de apoyo llegaron uno tras otro, y cada uno me recordaba que no estaba sola, que muchas personas habían vivido lo mismo y que mi historia era también la suya. Pasaron los meses. Lentamente, la sombra de Mark, sus padres y todo aquel mundo en el que alguna vez quise encajar, comenzó a desvanecerse. Al principio la soledad fue desconcertante. Después de tanto tiempo tratando de complacer, de encajar, de no incomodar, me encontraba sola con mi reflejo. Pero en ese vacío comencé a llenarme. Redescubrí pasatiempos olvidados, hice nuevos amigos, recorrí rincones de la ciudad que nunca había explorado por mí misma. La libertad, al principio tímida, empezó a tener un sabor dulce, casi olvidado. Y entonces, como si la vida quisiera ponerme a prueba, sucedió algo inesperado. Una noche, en un elegante restaurante de luces suaves y copas que tintineaban al fondo, estaba disfrutando de una cena con amigos. Reía. Me sentía ligera, viva. Lo vi, Mark, en la barra, más delgado, con el rostro marcado por el paso del tiempo. Nos miramos, dudó, luego se acercó. Hola, dijo con una sonrisa tímida. Lo miré con serenidad, sin rencor. Hola, Mark. Guardamos silencio unos segundos. Luego, en voz baja, comentó. ¿Te ves bien? Asentí con una sonrisa amable. En sus ojos vi un anhelo, el deseo de que tal vez, algún día, volviéramos a hablar, a reconstruir algo. Pero ya no había nada que reconstruir. Mark, dije con dulzura y firmeza. Lo que fuimos ya no existe. Lo que soy ahora no cabe en lo que dejamos atrás. Él asintió, tragando su dolor en silencio. Esa breve conversación fue el último intento de reanimar algo muerto. Me despedí sin mirar atrás, segura de que mi camino no incluía más vueltas en círculos. Días después firmé los papeles del divorcio. No hubo lágrimas, ni alivio inmediato, solo una paz profunda, silenciosa, como cuando el ruido cesa de golpe y solo queda el sonido del propio corazón latiendo, fuerte y claro. Mi vida volvía a ser mía. Me mudé a un pequeño apartamento que decoré con detalles que hablaban de mí, no de expectativas ajenas. Organicé una celebración íntima solo para mí. Brindé por la libertad, por el amor propio, por nunca más aceptar menos de lo que merezco. Una mañana cualquiera, un martes, llegó un correo de Mark. El asunto, lo siento. Lo leí sin prisa. Admitía que había fallado, que permitió que otros dictaran sus actos, que perdió lo que realmente importaba. Lo cerré con un suspiro y respondí con un solo emoji. No necesitaba más. Salí al balcón. El mar se extendía infinito y luminoso. La brisa cálida acariciaba la tarde, y por primera vez en años sentí que todo encajaba. No porque el mundo se hubiera vuelto perfecto, sino porque yo al fin me sentía completa. Mi historia con Mark no terminó. Se transformó. Ahora era solo un capítulo más. Uno que me enseñó a decir basta, a elegir mi voz, y a construir un futuro que, al fin, es completamente mío.